Egun on, guztioi eta ongi etorri berrikusko kasu praktiko bati, buruzko webinar berri honetara. Eskerrik asko etortzeagatik. Y bueno, pues iniciamos hoy una nueva edición de los webinars de casos prácticos de innovación. El año pasado muchas personas ya conocéis la actividad, fuisteis bastante asiduos, son casos muy interesantes en los que socios de Innovasque comparten con todos nosotros experiencias que, bueno, pues que consideramos que por cómo se han planteado, cómo se han desarrollado los objetivos, los resultados, son un caso de éxito, de innovación, y como decía, los comparten con el resto de entidades socias de Innovasque, pues para bueno, pues intentar compartir esa experiencia y sacar entre todos pues, lecciones, colaboraciones, etc. Cualquier entidad social Innovasque que crea que tiene un caso de este tipo se puede poner en contacto con nosotros. Nosotros los evaluamos, tenemos una base muy grande de más de 130 casos que están en el banco de casos prácticos de Innovasque. Y luego, con los que se han presentado en el último año, pues algunos van al Global Innovation Day, otros están en este programa de webinars a lo largo del año, etc. Este año tenemos 8 previstos a lo largo del 2024 de distintos sectores. Y bueno, pues empezamos en el día de hoy con un caso que nos presenta Bicontech en la persona de Miquel Maiza, doctor ingeniero en electrónica e investigador principal de Bicontech. No voy a presentarle a Miquel, tampoco a Bicontech, yo creo que él lo va a hacer mucho mejor que yo y más rápido y más conciso cuando nos exponga el caso. Lo que sí os quería comentar es que es un caso se denomina EDAR 4.0 y se gira en torno a la gestión energética integral e inteligente de las EDAR. Las EDAR, bueno, pues es que es un sector, el del agua y el tratamiento de agua, pues que tradicionalmente ha sido muy, bueno, pues poco innovador en el sentido de ir añadiendo tecnologías como las que se están incorporando en los últimos años, pero aquí Bicontech pues le ha dado una vuelta de tuerca incorporando pues inteligencia artificial, modelización basada en datos, machine learning, etc. Todo esto es lo que nos va a contar Miquel. Bueno, todo eso pues creemos que es efectivamente un caso innovador del que todos podemos aprender, nos puede servir de inspiración a todos, a todas las personas que estamos hoy aquí. Y yo sin más le dejo a Miquel. Él nos contará. Sí os quería comentar también que haremos un turno de preguntas al final con Miquel. Vamos a dejarle que él nos haga la exposición y haremos un turno de preguntas. También os pido tanto micrófonos como cámaras apagadas y estamos grabando la sesión, porque luego bueno, la utilizamos en redes, etc. Entonces, yo sin más le dejo a Miquel que nos cuente el caso y nos vemos en unos minutos cuando Miquel termine. Adelante, Miquel. Eskerrik asko. De acuerdo, Alfredo. Eskerrik asko, egun on guztioi. Eskerrik asko Innovasque, eskerrik asko, Alfredo, por la invitación a presentar pues este caso de innovación. Un placer para nosotros, y también eskerrik asko a todos los asistentes por bueno, pues interesarse en atender este seminario. Voy a compartir pantalla y así empezamos con la presentación. Entiendo que estáis viendo ya la presentación. Sí. Sí, perfecto. Empezamos entonces. El caso de innovación, como ha adelantado Alfredo, pues se titula "La IA llega a la depuración de las aguas residuales", y vamos a seguir. Estoy viendo que no pasa, ¿no, Alfredo? Por alguna razón No te avanza. no avanza, ¿no? No pasa de hoja, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué puede ser esto? Y mira, que lo hemos probado antes, pero Sí. ahí está.
Ahí está. ¿vale? Vale, entonces, bueno, esta es la agenda de la webinar de hoy, una breve presentación de Bicomtech y de mía misma, y luego vamos a entrar de lleno ya en el caso práctico. Ahí vamos a seguir un esquema un poco, pues bueno, híbrido, un poco cómo se articula el caso de innovación, y ya entramos un poco más adelante en el punto de desarrollo del proyecto, pues bueno, dar detalles del proyecto, tanto de los participantes como de los desarrollos, etcétera. Haremos una pequeña demo de 5 minutos también, y finalmente pues esa ronda de preguntas que decía Alfredo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me presento en primer lugar. Bueno, pues ya comentaba Alfredo, soy doctor en ingeniería electrónica y, bueno, investigador principal en Bicomtech. Y en estos momentos lidero la línea de investigación que se denomina Data Intelligence for Sustainability and Environment. Una breve presentación de Bicomtech, aunque entiendo que la mayoría ya nos conocéis. Somos un centro tecnológico de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, y digamos que nuestras tecnologías core son Computer Graphics, Visual Computing y Multimedia, digamos como fundación del centro tecnológico, que fue fundado en el 2001. Hoy en día podríamos decir que, digamos, a esos titulares se le añade la IA, que es una tecnología core y muy transversal a todos los departamentos de Bicomtech. La sede principal está en el Parque Tecnológico de Donosti, y desde hace ya año y medio también estamos en Bilbao, en Zorrozaurre. Unas cifras: el volumen de proyectos en torno a 16 millones de euros, 50% normalmente bajo contrato, 50% digamos relacionado con convocatorias promovidas por administraciones públicas. Somos 250 personas en plantilla, de los cuales pues un gran porcentaje somos investigadores, 80 doctores, y también tenemos un perfil pues, a día de hoy bastante internacional, con más de 25 investigadores internacionales. Bueno, pues lo que buscamos es la excelencia científica, y pues anualmente publicamos en torno a los 120 artículos, bien sea de revista o bien en congreso, pero bueno, 120 publicaciones anuales de media. Las tecnologías, antes las he adelantado, pero pues las principales tecnologías que tenemos son Data Intelligence, Computer Vision, tecnologías de procesamiento de lenguaje natural que llamamos Language Technologies, y tecnologías de interacción. ¿De acuerdo? Y campos de aplicación, pues muchos ámbitos, pero principalmente la fabricación avanzada, la energía, industria y medio ambiente, en el cual incluimos la gestión del agua, el sector del agua y la gestión energética, por supuesto, salud, biosanitario y transporte. Son como los 4 ejes principales, aunque también, pues evidentemente, tenemos un departamento de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y entramos ya en el caso práctico. Como os he comentado, la presentación iba a ser muy rápida, y yo creo que lo interesante es entrar en el caso práctico. Entonces, van a ser aproximadamente 4 minutos, y empezamos un poco pues con el proyecto, ¿no? que está enmarcado dentro de este webinar. Bueno, vamos a presentar un resumen del proyecto de DAR 4.0, que es un proyecto que se desarrolla en torno a la EDAR, las tecnologías de la industria 4.0 y la IA, con el objetivo de desarrollar herramientas para optimizar en general la operación de una EDAR, pero sobre todo enfocado en la gestión energética de la EDAR. Evidentemente, cuando hablamos de herramientas pues, de inteligencia artificial y bueno, pues, lo que está relacionado con ello, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes del proyecto? Bueno, pues digamos que en los orígenes de los primeros contactos que empezamos a hacer un poco con los miembros del proyecto, pues bueno, llegamos a la conclusión que en las últimas décadas las tecnologías de automatización y control han evolucionado mucho en la industria, pero no tanto en la EDAR, ¿no? Bueno, es un poco una pequeña conclusión que tenemos en esas conversaciones. Los principales equipos y subprocesos se implementan con un grado de automatización adecuado, eso es así. O sea, las EDARs tienen un nivel de automatización muy, muy adecuado, y además muy, muy robusto y muy estable, pero con carencias en la visión integral, ¿no? Luego comentamos a qué se refiere eso. Bueno, pues se refiere básicamente que hay sistemas de control robustos, pero que normalmente tienen objetivos, digamos, locales,
existe una visión global en la EDAR que, bueno, pues se detectan ahí unas carencias, ¿no? Y también las entidades encargadas de la operación y mantenimiento de las EDAR españolas, pues identifican la necesidad de incorporar nuevas herramientas de digitalización integral, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Como consecuencia del amplio despliegue de sensores y analizadores online que ya existen en las plantas, ¿vale? O sea que tenemos un buen nivel de automatización, tenemos un buen nivel de sensorización y se detecta, bueno, pues la posibilidad de digamos, un terreno para poder innovar en el ámbito de la integración global, la digitalización global y la incorporación de la IA, ¿vale? Y así nace un poco el interés por el proyecto. En ese sentido, entonces, el reto al que responde el proyecto bueno, pues en un par de párrafos es, en primer lugar, el desarrollo de herramientas basadas en tecnologías de Industria 4.0, incluyendo tecnología de la IA, con el objetivo de optimizar la eficiencia energética de la SEDAR desde una visión integral, ¿de acuerdo? Cuando hablamos integral, pues estamos hablando de calidad del agua, estamos hablando de los diferentes procesos que hay en la EDAR, tratando de optimizar finalmente el conjunto de los indicadores y hacer esto mediante tecnologías de Machine Learning y optimización matemática, buscando desarrollar herramientas de análisis de datos, predicción, modelización, simulación y optimización para EDARs. Esos son un poco los dos retos que se plantean. Entramos ya en lo que es el desarrollo del proyecto y, en primer lugar, pues bueno, comentar el conjunto de participantes del proyecto. Es un proyecto que lidera Giroa Veolia, que bueno, pues es una empresa evidentemente muy importante, Veolia, en el sector del agua, y en concreto Giroa Veolia también pues es responsable de la operación de la EDAR UTEDEZA. Por tanto, pues bueno, lidera este proyecto. Junto con Viconte, junto con Giroa, pues participamos, digamos, centros tecnológicos y universidades, como podéis ver, Vicontech, Techniker, la Universidad de Mondragón y varias empresas importantes del sector del agua, del sector tecnológico y del sector digamos, de la EDAR, ¿no? Pues Mondragón Sistemas, que es una empresa muy importante en el ámbito de la automatización de las EDAR, Mabner, que es un fabricante de soplantes, que es uno de los equipos clave para lo que son los procesos biológicos de la EDAR, Masermic, fabricante de sensores, LKS, ingeniería importante en el ámbito de la ingeniería ibermática y su unidad de I+D I3B, y evidentemente la Universidad de Mondragón y Techniker, que pues trabajan en la parte de energía, cloud computing, etcétera. Entonces, bueno, pues se conforma un consorcio muy potente, con una presencia importante en el sector del agua y con un conocimiento también muy importante de la SEDAR. Importante comentar aquí que estos consorcios, bueno, pues se generan en base, evidentemente, a pues, bueno, la presencia que solemos tener los centros, las empresas en los foros, en los clústeres, y esto es, bueno, me gustaría recalcar este tema. Es importante que tengamos esa presencia, pues para que podamos de alguna manera conocer inquietudes, conocer aspectos de innovación y poder de alguna manera afrontar y aportar ideas para este tipo de proyectos. El primer paso, que una vez que ya formamos el consorcio y creo que sí, exacto, vale. El primer paso exacto, sí, que tenemos que plantear es la metodología de trabajo, ¿no? La planificación. Entonces, bueno, se monta una propuesta, evidentemente, con un plan de trabajo, pues, en este caso, un proyecto a 3 años, ¿de acuerdo? Y aplicamos una metodología de innovación que es propia de Vicontech, que llamamos doble ciclo de innovación. ¿Por qué? Porque consideramos que en un proyecto tiene que haber mínimamente 2 ciclos de innovación y validación, en el sentido de que cuando hay que desarrollar un conjunto de herramientas es muy importante llevar a cabo tareas de validación como mínimo a mitad de proyecto para poder tener ya un primer resultado, un primer feedback importante de los
de los objetivos del proyecto, de cómo se están. Entonces, aplicamos un doble ciclo de innovación en el sentido de que todas las tareas de desarrollo, integración y validación se llevan a cabo en 2 ciclos, ¿no? Porque hay proyectos en los que, bueno, pues se hacen fases de diseño, desarrollo, integración, validación en un único ciclo y, pues, bueno, nosotros en este caso aplicamos un doble ciclo de integración. Recalco aquí la parte de la integración en campo desde un principio y me explico, porque pues muchas veces la integración se plantea más hacia fases finales del proyecto, pero digamos que con el tiempo y con las tecnologías disponibles que tenemos hoy en día hemos comprobado que empezar con las tareas de integración desde las fases iniciales del proyecto es una de las claves del éxito de los proyectos. Entonces, como tips, integración en campo desde el principio y doble ciclo de innovación es, bueno, pues una metodología que recomendamos para poder conseguir los resultados. ¿Cómo empezamos con las acciones? Pues bueno, como he comentado antes, primero pues, se forma un consorcio, se presenta una propuesta, que esto lleva pues, varios meses, ¿no? Estamos en el primer año de lo que es el proyecto, entonces una vez que ya diseñamos, o más bien redactamos esa propuesta, se presenta, hay un periodo de aprobación, porque se presenta una convocatoria de I+D, y empieza más o menos a los 6 meses de haber creado el proyecto, presentado, aprobado, la ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? Empezamos con la ejecución del proyecto y ya empezamos más o menos hacia el tercer trimestre, al final del tercer trimestre del proyecto, o puede ser incluso antes, empezamos con una fase muy importante que es la de diseño. ¿Vale? En la fase de diseño, pues bueno, aquí es súper importante porque he comentado el consorcio y no he comentado y comento ahora que para la fase de validación se cuenta con 2 EDARes a escala real, que por una parte la EDAR de Pele, que gestiona el consorcio de aguas de Guipúzcoa a través de una relación pues muy, digamos, muy larga que tiene Mondragón Sistemas con el consorcio de aguas de Guipúzcoa, que es un proveedor de tecnología para la construcción de aguas de Guipúzcoa muy importante, y Edar Cartuja, que pues explota Giroa Veolia en Zaragoza. Entonces, es muy importante en esta fase de diseño hacer reuniones periódicas, como mínimo mensuales, tanto con las empresas como con las empresas gestoras de la SEDAR, donde se van a hacer las validaciones. Entonces, el diseño detallado es un proceso que empieza al final del tercer trimestre del año anterior y en el segundo año pues se alarga durante 6 meses porque bueno, pues es la clave del proyecto de definir con detalle los requisitos y digamos las propuestas tecnológicas que se van a desarrollar y se van a validar. A continuación, ya en el segundo semestre del segundo año se empieza con los desarrollos y se empiezan a desarrollar los prototipos. Y en este proyecto se desarrollan 5 prototipos que se consideran innovadores para la EDAR. Por un lado, el primer prototipo es un sensor matricial de oxígeno disuelto que en este caso desarrollan Masermic y Techniker en colaboración. Es un sensor matricial que de alguna manera busca como objetivo no tener una medida puntual en el reactor biológico. Como sabéis, pues bueno, en el reactor biológico existen unos sistemas de control, está el control de oxígeno disuelto, el control de amonio, el control de nitratos. Habitualmente esto se hace con una medida puntual. ¿Qué pasa? Que en un reactor biológico, pues una medida puntual no es del todo representativa, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo era desarrollar un sensor matricial que en lugar de tener una medida puntual tuviera pues una malla de medidas de manera que la medida de oxígeno disuelto relacionada con el reactor biológico fuera más representativa. Segundo prototipo, un modelo predictivo de la EDAR, es decir, un modelo que podamos simular y que nos permita predecir los aspectos que queramos de la EDAR, el influente, el efluente, el consumo energético, parámetros que sean clave para el EDAR. Un tercer prototipo, que es un sistema ciberfísico o un Decision Support System, un sistema de ayuda a la decisión que tiene la visión global de la planta, ¿de acuerdo? Y por tanto que no solamente tiene la visión del control de oxígeno disuelto, de amonio, nitrato sólido, sino que tiene una visión global, la energía, la calidad del agua en su conjunto. Un cuarto prototipo, que es un sistema de auditoría energética,
pues evidentemente estamos hablando de un proyecto de optimización energética. Por tanto, desarrollar una herramienta de auditoría energética pues es uno de los retos también. Y por último, pues desarrollar una plataforma cloud donde se puedan desplegar las tecnologías y desde donde se pueda operar o por lo menos ejecutar el sistema de ayuda a la decisión. Esos son los 5 prototipos. El segundo año, por tanto, se empiezan a desarrollar estos prototipos, se ejecuta el primer ciclo de innovación y ya tenemos una validación de todos esos primeros prototipos, ¿no? Una validación que en el segundo ciclo de innovación se vuelve a llevar a cabo al final de ese segundo ciclo de innovación, y esa validación se hace en las 2 EDARs que comentábamos antes, ¿de acuerdo? Se validan pues, los diferentes prototipos que desarrollan, que en resumen son los que comentábamos antes, y pues, más concretamente pues, se validan prototipos como por ejemplo un sistema de monitorización, de cuantificación de los gases de efecto invernadero que se producen en el reactor biológico, que habitualmente se hace con campañas experimentales, que en este caso se hace con una tecnología de termografía, que comentaremos después, incluso se crea una patente, y bueno, pues se validan los diferentes componentes, ¿no? El control de los bombeos, el control de la soplante, en el caso de una de las EDAR donde hay una incineración, el control de la incineración, bueno, pues se validan en un segundo ciclo de innovación, después de recoger el feedback del primer ciclo de innovación y hacer todas las mejoras. Comentábamos antes que teníamos 2 EDARs y bueno, pues tuvimos la suerte de seleccionar 2 EDARs, digamos, con características diferentes, en el sentido de que la EDAR de PL, que gestiona el consorcio de Guipúzcoa, es una EDAR más clásica, ¿no? Porque tiene un reactor biológico abierto y tiene una digestión anaerobia para una producción de biogás que luego se cogenera. Y en el caso de EDAR Zaragoza, EDAR Utedeza, la Cartuja, perdón, pues es una EDAR que tiene, digamos, los reactores biológicos cerrados y que tiene una incineración para lo que es la generación eléctrica. Por tanto, es un proyecto en el que hay 2 casos de uso pues que son muy representativos de los diferentes tipos de EDAR que hay, y por tanto validar las tecnologías en esos 2 casos de uso es pues, bueno, una garantía de, digamos, de aplicabilidad de esas tecnologías, que es lo que interesa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los recursos que utilizamos en el proyecto? ¿Cuál es la financiación, la duración? Bueno, pues como comentábamos antes, es un proyecto de 36 meses, por tanto es un proyecto con unos ciclos de innovación largos, con un presupuesto de 4,5 millones de euros, financiados parcialmente a través de la convocatoria de ayudas de I+D+I a CITEC Estratégico, que como sabéis pues se ponen en marcha por estas fechas cada año. Un consorcio importante con presencia en aguas, de manera que haya representatividad del conocimiento, que es muy importante. Un proyecto de innovación requiere contar con el conocimiento de los expertos, tanto en la operación como en lo que es los proveedores tecnológicos, y el número de investigadores que participan en este proyecto es aproximadamente 40. Habéis visto que son muchas empresas y muchos centros tecnológicos y universidades, son más o menos las cifras que manejamos, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Que es un poco, aquí al final lo importante es conocer qué resultados hemos obtenido y cómo se han podido medir esos resultados. Pues principalmente hemos seleccionado 5 resultados que consideramos que son importantes y con una aplicabilidad interesante. En primer lugar, pues se ha conseguido introducir la IA en el sector de la depuración de aguas, lo que representa, yo creo que pues un hito, porque antes comentábamos que sí que el sector de la depuración pues tiene un nivel de automatización, de sensorización muy bueno, pero es cierto que pues, en ese momento la IA no estaba presente, por tanto, estar presente ya con la IA es un resultado de por sí. Se han desarrollado herramientas de análisis exploratorio avanzado utilizando técnicas de Visual Analytics, que es parte de las tecnologías de Industria 4.0. Se han desarrollado herramientas para poder construir modelos predictivos basados en Machine Learning de calidad del agua, influente-efluente, de consumo energético. Esto es importante porque los que conocéis bien el sector de la depuración sabéis que existen herramientas para modelizar físicamente una EDAR, herramientas que habitualmente se utilizan en diseño o en dimensionamiento o redimensionamiento de DARs, ¿sí? Herramientas que son muy potentes, que llevan ya muchos años en el ámbito de la depuración,
pero que tienen, digamos, la limitación de poder utilizarlas en lo que es la operación diaria por la concepción, por la computación que requiere implementar para esos modelos, porque el proceso de calibración, bueno, pues es un proceso de calibración muy laborioso, muy costoso, que tiene que hacerse periódicamente. Entonces normalmente se utilizan para diseño y redimensionamiento. Entonces, en este caso hablamos de poder construir modelos que se pueden simular, no solamente para poder diseñar y para poder redimensionar, sino en el mismo, se pueden integrar en el mismo sistema de explotación de la EDAR. ¿De acuerdo? Ese es el tercer resultado. Cuarto resultado, herramientas de simulación y optimización de la operación. Una vez que ya tenemos los modelos, podemos simular la EDAR y podemos, bueno, pues podemos predecir y podemos simular y optimizar. Y por último, bueno, pues consideramos que es un resultado interesante. Se desarrolla un sistema de cuantificación de emisión de gases en la EDAR que da lugar a una patente europea, que es esta patente que veis aquí. Y bueno, pues básicamente el concepto consiste en triangular varias cámaras termográficas que nos proporcionan una imagen en tiempo real de los gases que se están emitiendo, se caracterizan esos gases y finalmente se desarrolla un algoritmo que nos permite cuantificar esos gases. ¿Por qué se desarrolla esta tecnología? Bueno, pues consideramos que normalmente los parámetros que habitualmente se vigilan en una EDAR no son los gases de efecto invernadero, son la calidad del agua, el efluente, los consumos energéticos, los consumos de reactivos, pero es muy probable que, bueno, pues con la evolución que está siguiendo la normativa ambiental en general y en particular en el ámbito del saneamiento, pues es muy posible que a medio plazo se solicite poder también monitorizar esos gases, ¿no? Entonces, monitorizar esos gases en una EDAR abierta no es algo trivial. Como comentábamos antes, normalmente se hacen campañas experimentales para tener unas muestras. Este sistema permitiría monitorizar en tiempo real los gases que se están emitiendo y permitiría ya no solamente tener en cuenta aspectos de calidad del agua y de consumo energético a la hora de operar y de priorizar aspectos de operación en la edad, sino también las emisiones de gases de efecto invernadero que se están produciendo porque varían en función de la forma de operar la planta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este sistema es un sistema patentado y es una patente europea. Como comentábamos, bueno, pues varios resultados y aquí hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, se han desarrollado herramientas de Visual Analytics que nos permiten aplicar técnicas de IA como clustering, por ejemplo, pues para identificar finalmente diferentes modos de operación de la EDAR, ¿de acuerdo? Que se relacionan con los consumos y con las calidades del efluente. Entonces, pues son herramientas que nos permiten clasificar esos modos de operación de manera que luego los podamos identificar y los podamos aplicar en función de los parámetros. También se desarrollan herramientas para buscar correlaciones entre variables que a veces se desconocen o que hay una intuición, pero no se tiene un conocimiento, digamos, muy exhaustivo y por tanto las herramientas de correlación de variables, tanto de 2D como 3D, nos permiten conocer esas correlaciones. Esto todo se hace evidentemente en base a los datos y la suerte que tenemos en el campo de la EDAR es que, como comentamos antes, existe un grado de automatización muy, muy importante desde hace ya años y por tanto los históricos de datos que hay permiten desarrollar estas herramientas. Herramientas que pueden ser aplicables a operación en sistemas de ayuda a la decisión, como por ejemplo pues, visualizaciones de calendar views que nos permiten ver desde un vistazo en un año entero, por ejemplo, qué consumos estamos teniendo en equipos tan importantes como las soplantes o qué cargas de ECU influente hemos tenido a lo largo del año, de manera que nos permita de alguna manera tener un conocimiento de lo que vamos a tener y cómo podemos operar. Y evidentemente, pues herramientas como
pues diagramas paralelos para conocer los valores de los diferentes parámetros de operación que nos permiten optimizar la operación en diferentes condiciones, ¿no? Pues por aquí tenemos un ejemplo de los valores que deben de tomar algunos de los parámetros importantes cuando tenemos una temperatura de 23 grados o cuando tenemos una de 19. Bueno, pues estas herramientas, que son parte de los sistemas de ayuda a la decisión, pues han sido algunos de los desarrollos del proyecto. Y también, bueno, pues los desarrollos que finalmente se han hecho, se han intentado medir, como decíamos antes, de alguna manera. Pues bueno, pues está bien tener las herramientas, nos permiten hacer muchas cosas exploratorias. ¿Cómo las medimos? Entonces, en este caso se decidió medir pues aplicando dos casos de uso. Por un lado, un auditor energético basado en simulación. Y lo que se hizo fue pues, tratar de comparar el método tradicional con el método que planteamos en el EDAR 4.0. En el método tradicional, pues resumidamente podemos decir que se utilizan tablas normalizadas, indicadores normalizados y hay que caracterizar parámetros como el influente, la carga, el tipo de tratamiento que tenemos, el tipo de planta, si tenemos o no digestión anaerobia, bueno, el efluente que conseguimos, etcétera, ¿no? Bueno, pues la auditoría energética de una EDAR es una auditoría muy exhaustiva siguiendo el método tradicional. Siguiendo el método de EDAR 4.0, pues lo que planteamos es hacer una simulación de los periodos deseados, evidentemente, utilizando esos modelos que hemos construido anteriormente en base a los datos históricos y obtener los indicadores que por simulación nos indican cuáles son los, digamos, los rangos óptimos de eficiencia energética que se pueden conseguir, ¿no? Porque eso todo se puede explorar por simulación. Se puede hacer un análisis de escenarios que nos lleve a cuál es la, digamos, la operación óptima que me permita optimizar la eficiencia energética y, por tanto, eso significa que tenemos una referencia que luego podemos utilizar para saber, para auditar si estamos operando o no correctamente la EDAR. Y los parámetros que se utilizan habitualmente para esto, para poder hacerlo mediante simulación, serían el influente, el modelo de la planta, que el influente que lo conocemos, el modelo de la planta y el efluente que se quiere obtener, ¿de acuerdo? Como comentábamos antes, en el método tradicional, pues tenemos que utilizar una serie de herramientas, datos normalizados, tablas, etcétera, conocer dimensiones de todos los equipos, saber cuáles son los límites, bueno, pues un trabajo muy exhaustivo. En el caso de plantear una auditoría por simulación, el esquema es primero construir un modelo de la EDAR que se hace mediante técnicas de machine learning, ¿de acuerdo? Utilizando para el entrenamiento de los modelos todos los datos principales que tenemos en la EDAR, que son bueno, unos históricos pues que con un volumen muy importante que nos permiten desarrollar esos modelos. Una vez que tenemos el modelo, podemos simular y podemos establecer cuáles son los niveles óptimos de consecución que energéticamente podemos obtener en nuestra EDAR. Y por tanto establecemos las referencias. Lo hacemos para las dos EDAR, para EPELE y para EDAR Cartuja, porque son dos EDARs de diferente tecnología y bueno, pues nos permite establecer esos parámetros, ¿de acuerdo? Como resultado de ese estudio, evidentemente, pues en el caso del método tradicional se hace una evaluación de los indicadores energéticos con respecto a las tablas normalizadas, se generan unas indicaciones sobre los indicadores que mejor o peor se encuentran con respecto a las tablas normalizadas y se dan unas indicaciones sobre los equipos criterios de operación que deben mejorarse. Entonces, por tanto, terminamos con un conjunto de indicaciones, lo cual es totalmente correcto y es una auditoría tradicional. En el caso del método de la EDAR 4.0, establecemos los indicadores energéticamente óptimos y en base a eso también somos capaces de extraer cuáles son los criterios de operación que permiten alcanzar los indicadores energéticos óptimos. Entonces, no solamente establecemos la referencia de hasta dónde podemos llegar para optimizar nuestra EDAR, sino además somos capaces de conocer qué criterios tengo que seguir para llegar a esos límites. Y por tanto, además de indicaciones, somos capaces de proporcionar soluciones. Y una de las soluciones que se proporcionó, en este caso, para verificar si efectivamente, mediante simulación, éramos capaces de optimizar energéticamente la EDAR, que luego veremos
que se alcanzó en las dos edades, haciendo un promedio entre un 15 y un 20% de mejora en eficiencia energética, se plantea desarrollar un controlador, lo que llamamos un controlador óptimo de EDAR 4.0, basado en simulación, que esté por encima de los controladores habituales que tenemos en una EDAR, que los principales son el controlador de sólidos, el controlador de amonio y el controlador de nitratos, y que, como sabéis, habitualmente pues, bueno, tienen unos set points fijos, o bueno, pues que pueden variar en el tiempo, pero de una manera bastante, digamos, pues no muy habitual, o sea que se establecen normalmente esos límites y se mantienen los set points, y evidentemente pues los sistemas de control funcionan muy bien, pero carecen de esa visión global. Por tanto, se desarrolla un sistema de control que está por encima de esos controladores, utilizando las pautas de operación que nos da la auditoría energética que comentábamos antes. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, tenemos el sistema de control habitual, que además por encima tiene una SCADA y que controla los controladores de sólidos, amonio y nitratos que comentábamos antes. En el caso del sistema de control óptimo de EDAR 4.0, lo que se propone es no, digamos, establecer esas consignas como fijas, sino como resultado de ese estudio de auditoría se encuentran lo que son los perfiles óptimos de los set points de oxígeno, de sólidos, amonio y nitratos para todo un periodo de simulación, que puede ser desde una semana, un mes, los meses que queramos y hasta un año, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que se hizo una simulación para un año completo. Entonces, eso nos lo ha permitido hacer la simulación, ¿no? Porque habitualmente, bueno, sí que entre invierno y verano se puede conocer más o menos que hay diferencias de operación en AIDAR y se establecen, lo que os comentaba antes, diferentes set points, pero en este caso se plantea que esos set points sean absolutamente dinámicos, porque hemos podido simular la EDAR con antelación y hemos podido establecer esos parámetros que nos van a permitir optimizar al máximo la eficiencia energética en su conjunto. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos, como decíamos antes, mediante la construcción de los modelos con Machine Learning, y esto nos permite pues, ajustar esos modelos y esos criterios de operación. Aquí mostramos pues cómo de digamos, fiables o cómo de fieles son esos modelos en cuanto a los datos reales que se recogen en una EDAR, ¿no? Porque evidentemente los modelos de Machine Learning no se calibran, pero se ajustan, ¿sí? Y aquí podemos ver que ya una vez que tenemos esos modelos, ¿sí? Pues bueno, aquí podemos ver la referencia de DQ efluente, cuál suele ser y cómo se consiguió al aplicar, reducir la DQ efluente, cómo se consiguió reducir de promedio en los dos casos. Vemos la predicción, es decir, la simulación, y vemos los valores reales, porque estos son los resultados de la validación. Lo mismo para el nitrato efluente, vemos que estamos por debajo de la referencia y que el dato simulado y el dato real son muy similares y, por tanto, son fiables los datos. Y lo mismo en el caso del control de sólidos, podemos ver que conseguimos unos sólidos que están muy por debajo de la referencia y que el real con el simulado pues, son muy parecidos. Y finalmente lo que vemos aquí, el consumo energético histórico asociado a esos casos de uso y el consumo energético que conseguimos optimizar con las pautas que nos han dado las simulaciones, ¿no? Consiguiendo entre un 15 y un 20% de ahorro. Por tanto, lo que comentamos antes, ¿cómo se han validado esos resultados? Pues haciendo esas auditorías energéticas por simulación, aplicando las reglas que sacamos de ahí a un sistema de control que está por encima de los controladores habituales de una EDAR, y evidentemente pues evaluando los consumos energéticos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces pudimos ver que efectivamente conseguimos unos resultados muy interesantes. Os voy a hacer una demo muy rápida y muy breve para que igual se entienda un poquito mejor ya de las herramientas o los prototipos que desarrollamos. Entonces, bueno, esto lo tengo aquí, ¿de acuerdo? No sé si se ve muy bien, pero empezamos por una parte de la herramienta que se llama perfil, que lo que nos permite
mediante unos modelos de clustering, en este caso, ¿sí? Nos permiten clasificar los diferentes tipos de efluente que conseguimos en el agua efluente, o sea, los diferentes tipos de efluente que conseguimos como resultado de los diferentes tipos de operación que tenemos en una EDAR, basándonos en los 5 parámetros principales que hay que vigilar en el efluente, ¿no? Que son la DBO, la DQO, los sólidos, los nitratos y los fosfatos. Entonces podemos ver que aquí la raya punteada, ahora estamos viendo en valores absolutos, es la referencia que nos marca la normativa. Estos serían los valores máximos que acepta la normativa, y podemos ver que, bueno, en todos los casos tenemos uno de los parámetros que se incumple, y esto es porque ahora mismo estamos viendo los datos de una de las EDARs que, bueno, tiene la autorización para, pues por ser una zona sensible, de estar por encima de lo que marca la normativa en nitratos. Entonces podemos ver que todos los modos de operación sí que están por encima de nitratos, pero claramente hay un modo de operación que es el clúster 0, que además se ejecuta en el 52% de los casos, que es el mejor modo de operación de la planta. Esta herramienta nos permite identificar ese modo de operación y todos los parámetros de operación que se han utilizado para ello, ¿no? Además, la herramienta nos dice, porque por detrás hay un modelo de clustering, cuáles son los parámetros, y estos modelos de clustering no solamente utilizan los 5 parámetros que estamos vigilando aquí, sino que utilizan todos los datos que podemos recoger en una EDAR, ¿no? En un libro de explotación, que como sabéis se utilizan libros de explotación para recoger todos los datos y tomar las decisiones. Entonces, podéis ver que, y esto no lo hemos puesto así adrede, sino que el propio algoritmo de Machine Learning identifica que evidentemente son esos 5 parámetros, y cada uno con un peso específico, los que identifican la calidad del agua según normativa, ¿no? Pero además desarrollamos una herramienta para poder predecir cuál va a ser la calidad del agua a futuro, haciendo una predicción del influente y haciendo, digamos, una predicción también meteorológica, pues porque, como sabéis, también influye en la carga del influente, y por tanto somos capaces de poder predecir a futuro, en este caso a varios meses vista, evidentemente con un grado de fiabilidad que pues hay que revisar luego de una forma periódica, qué tipos de calidad de efluente vamos a poder tener en la EDAR, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una herramienta muy interesante porque nos permite de alguna manera anticiparnos, ¿no?, a cómo podemos optimizarla. Entonces, como os decíamos antes, bueno, esta es una de las herramientas que se puede mostrar de diferentes maneras, ¿no? Pues antes lo hemos hecho mediante líneas, mediante un diagrama de arañas o incluso mediante tablas, viendo los valores. Entonces podemos ver aquí los valores de cada uno de los parámetros de calidad que marca la normativa en cada tipo de operación que se consigue, ¿vale? Bueno, pues esta sería una herramienta exploratoria, evidentemente, ¿no? Y luego tenemos la posibilidad de modelar, como decíamos antes. Entonces, se pueden modelar cualquiera de las variables de, digamos, de salida de la EDAR, incluso cualquiera de las variables de control de la EDAR se pueden modelizar, y esto significa que se elige digamos, la variable de interés, que puede ser una variable de calidad del agua, puede ser una variable de consumo de agua, puede ser un consumo de reactivos, y el sistema nos permite construir un modelo de Machine Learning analizando el histórico de datos de los últimos 5 o 10 años, ¿sí? Y una vez que nosotros aquí le damos a crear, aquí tengo creados 3 modelos, ¿de acuerdo? Pues el modelo de electricidad del consumo de aguas, el modelo de electricidad de consumo total de la EDAR y el modelo de efluente del amonio efluente. Bueno, pues están construidos ya, y una vez que lo construimos, bueno, pues evidentemente necesitamos saber el grado de fiabilidad de esos modelos, y mostramos una serie de indicadores que se utilizan en los modelos de IA para tener una idea de la, digamos, de la fiabilidad del modelo. Entonces, por ejemplo, un parámetro muy importante que se suele llamar R cuadrado, que tiene que estar como mínimo por encima del 0,5 y lo más cerca del 1, pues aquí estamos viendo que para el modelo que en estos momentos estamos viendo, que sería, en este caso, es el de electricidad del consumo
pues estamos viendo que tenemos un 0,78, que es un valor muy, muy aceptable para un modelo de Machine Learning, por tanto, pues con un margen de error muy pequeño, y nos está diciendo cuáles son los parámetros importantes que ha utilizado el algoritmo y cuáles son, o sea, cuáles son los parámetros que influyen en la simulación de esa variable, ¿no? Entonces aquí tenemos unos cuantos parámetros, cada uno con su nivel de importancia. Pues, por ejemplo, estamos viendo la dosificación de cloruro férrico del actiflo, el caudal de polímeros, bueno, pues una serie de variables que evidentemente para el operador son todas conocidas, ¿no? Entonces aquí tenemos la opción de construir el modelo y finalmente, una vez que construimos los modelos que nos interesan, podemos simular y optimizar. Entonces podemos seleccionar uno de los modelos y ya una vez que hemos seleccionado, sí, evidentemente, como hemos visto antes, se identifican cuáles son los parámetros que se pueden manipular para poder simular esa variable y por tanto aquí tenemos la opción de mover esos parámetros y por tanto de hacer un escenario de operación a los valores que a nosotros nos interese. ¿Vale? Entonces aquí estamos viendo pues, el cloruro férrico, el oxígeno disuelto, la temperatura media, los fosfatos en el influente. Podemos establecer una serie de valores para hacer un análisis de escenarios y luego podemos simular, ¿sí? Y con esa simulación conseguimos una predicción, en este caso de los consumos del consumo en kilovatios horas día que obtendríamos. Pero aquí la parte interesante es la optimización, evidentemente, ¿no? Lo que queremos es saber y cuáles son los parámetros óptimos que yo tengo que establecer para llegar a optimizar, en este caso, el consumo de aguas, ¿no? En kilovatios día, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Entonces, pues el sistema ya tiene el modelo desarrollado y mediante un algoritmo de optimización que es un algoritmo genético, pues aquí si lanzamos la optimización, que lo estamos haciendo ahora mismo en real, el algoritmo encuentra los valores adecuados, ¿de acuerdo?, que hay que establecer para los parámetros que influyen en el resultado final de esa variable que queremos optimizar y nos los ofrece ya terminado la optimización y nos los ofrece, digamos, en la herramienta, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta era una, los podemos descargar, los valores, sí, o sea, en un archivo CSV y por lo tanto los podemos analizar y los podemos discutir con nuestros compañeros. Entonces, bueno, pues era una breve demo que os quería mostrar de uno de los resultados del proyecto y pues a partir de ahí pues pues primero agradecer al Gobierno Vasco Esprit por haber apoyado este proyecto y quedo a vuestra disposición pues para preguntas. Pues es que ricasco, Miquel. Muy bien. La verdad es que A ha quedado vosotros. clarísimo, interesantísimo, sí, muy, muy interesante. Eh, yo no sé si hay, bueno, cualquier persona que quiera preguntar puede levantar la mano para que le localicemos y si no, intervenir directamente. Yo, si queréis ir pensando en alguna pregunta, yo mientras hablaba Miquel, se me ocurría alguna cosa que preguntarle desde un poco el desconocimiento de un sector así tan, bueno, tan específico y que requiere tantos conocimientos, ¿no? ¿Qué ventajas o qué inconvenientes plantea o ofrece una EDAR gestionada con un modelo de Machine Learning frente al modelo clásico? Antes decíamos, ¿no?, que es un sector que tradicionalmente, bueno, muy estable en el sentido Correcto. tecnológico y tal. Entonces, esto supone como en muchos otros sectores, pues las nuevas tecnologías de IA, etcétera, supone un vuelco, ¿no? ¿Qué Sí, ventajas o qué inconvenientes sí. aporta esto frente a la gestión tradicional de la SEDAR? De acuerdo. Sí, bueno, pues como ventajas, claramente lo he comentado antes, la posibilidad de incorporar estos modelos que te permiten simular en tiempo real una EDAR en la propia operación de la EDAR, ¿no? Esto, al ser modelos bueno, pues que se entrenan con un histórico, pero que luego, una vez que ya los tienes desplegados, se autoentrenan periódicamente, digamos, sin ningún tipo de calibración pues, y además se ejecutan en tiempos de simulación muy rápidos, ¿no? Pues antes habéis visto que hemos simulado en cuestión de milisegundos una variable cualquiera de la edad y hemos podido optimizar en unos pocos segundos. Esto te permite
digamos, llevar la simulación a la propia operación en tiempo real, ¿no? Y de hecho, el sistema de control que veíamos antes como resultado de la auditoría es lo que pudimos hacer, incorporar el modelo de Machine Learning en el sistema de control global que te permitía identificar los perfiles óptimos de los endpoints de control. Eso con los modelos clásicos de la IWA, el ASM1, el ASM2, el ASM2D, pues bueno, no es algo que se hace habitualmente porque no están concebidos para ello, están más concebidos pues para hacer diseño, redimensionamiento. Por tanto, es una gran ventaja porque los simuladores son una herramienta, pues bueno, yo creo que muy, 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 muy buena, muy positiva. Hoy en día se habla mucho de los gemelos digitales y por tanto tendríamos la oportunidad de poder implementar esos gemelos digitales de una forma eficiente con los modelos de Machine Learning, mientras que con los modelos clásicos sería más complicado porque tienen unos procesos de calibración muy, muy exhaustivos que además tienen que ser revisados muy periódicamente, por tanto requieren de campañas experimentales, toma de muestras y ajustar un montón de parámetros que además, pues bueno, con la carga influente que es muy dinámica, a veces hay que volver a ajustar al muy poco tiempo. Y luego tienen unos tiempos de simulación también más elevados que los modelos de Machine Learning porque son modelos físicos, modelos deterministas. Bueno, pues entonces esa es la gran ventaja. El inconveniente, pues a veces la sensación de que, así como el modelo físico, digamos, responde a ya un conocimiento de muchos años que han trabajado muchos expertos, muchos investigadores y son, digamos, fácilmente explicables esos modelos, ¿sí? Porque al final lo que hacen es replicar modelos físicos, biológicos, bioquímicos. En el caso de la IA, la pega puede ser que, bueno, pues de tener un poco esa sensación de caja negra a veces, ¿no? Por tanto, a veces un poco eso frena posiblemente a los expertos en poder fiarse de esos modelos. Ese puede ser el mayor hándicap. Para romper esa barrera, hoy en día existen ya herramientas que se llaman herramientas de explicabilidad que tratan de explicar el porqué de los resultados que dan esos modelos. Y por tanto, bueno, pues en ese sentido sí que es una pequeña barrera por lo que supone la tecnología frente a un modelo clásico, pero las ventajas yo creo que suplen ese inconveniente, sí. Y otra cosa, Miquel, siguiendo con este tema, ¿qué recursos técnicos requiere o sea, se tienen que incorporar a los modelos de Machine Learning para hacer este tipo de gestión en una edad? Bueno, principalmente los recursos técnicos hay que dimensionarlos bien en la fase digamos, de construcción de la plataforma para construir los modelos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de este proyecto, pues se desarrolló una plataforma cloud en la que se incorporaban a una única base de datos los diferentes datos que se recogen en las hojas de explotación. Por tanto, bueno, yo diría que los requisitos sí que van un poco más allá de lo que son las tecnologías habituales que se utilizan para operar una planta. Por tanto, pues sí que es importante tener un equipo que puede estar en cloud o un servidor que nos permita entrenar esos modelos, pero no a nivel de características técnicas. No estamos hablando de equipos demasiado potentes porque sí que es cierto que los periodos de entrenamiento, porque hay que hacer un análisis de los datos, una limpieza de los datos, un filtrado de los datos, bueno, pues requieren un tiempo y unos requisitos más o menos específicos, pero no estamos hablando de un HPC, o sea, no nos hace falta un HPC para entrenar estos modelos. Y las librerías que se utilizan a nivel software, normalmente, bueno, es un poco elección del usuario, pero en este proyecto se han utilizado todo librerías open source, muy ligeras. Por tanto, pues bueno, el requisito principal sería tener un servidor con unas dimensiones normales, con una capacidad de tener una base de datos más o menos también normal, separada de lo que son las infraestructuras de la planta. Y ya, una vez que hemos entrenado esos modelos, para poder llevarlos a planta, en principio no es
digamos, sería cuestión de ver las dimensiones de los SCADAs y de los equipos que hay en esos momentos, pero no hay un requisito de poner un equipo específico. Normalmente esos modelos se despliegan en los equipos que hay en planta y lo que sí que hay que hacer es adaptar el SCADA o desarrollar un pequeño módulo de control que está por encima del SCADA y de simulación que está por encima del SCADA y que utiliza esos modelos que al final se pueden representar en forma de archivos no demasiado grandes. Y sí que es importante que haya una conexión entre esos equipos que están en planta y esos servidores que decíamos antes donde entrenamos los modelos, porque bueno, pues lo ideal es que haya un reentrenamiento planificado de los modelos de manera que el grado de fiabilidad siempre sea el máximo. Entonces yo diría, un equipo servidor con unas dimensiones normales para el entrenamiento de los modelos, el poder tener una pequeña capa de control o en el mismo SCADA incorporar el módulo de simulación y control y establecer una comunicación entre los equipos de operación y el servidor que reentrena los modelos. Eso sería, que puede ser una nube, perfectamente, que hoy en día ya, yo creo que ya muchas empresas tienen una nube y por tanto sería cuestión de configurar una máquina virtual con unas dimensiones normales en la nube y establecer una comunicación dentro de la propia intranet. Entonces, bueno, yo creo que son requisitos que son habitualmente gestionados por las empresas. Bueno, yo tengo una última pregunta rápida, que es la siguiente. No podía dejar pasar el webinar sin hacerte esta pregunta, ¿no? Estamos en la cresta, bueno, en el inicio de la IA. Ahora todo es IA, todos estamos preocupadísimos por la IA. Miquel y yo antes del webinar estábamos comentando, ¿no? Que no es el fin del mundo, ¿no? Sino que no es el fin de nuestro mundo, es el inicio de otro mundo distinto. No tenemos que tener miedo a la incorporación de la IA, ¿no? Sí. Entonces, esto que tú nos has contado es IA. ¿Qué otras aplicaciones en el sector Sí, del agua del agua. tiene la IA? Bueno, pues O por lo menos vislumbráis, vamos. sí, Así. no. Bueno, os puedo dar ejemplos, ¿no? Pues yo creo que aplicaciones ilimitadas, ¿no? Es cierto que pues donde más aplicaciones de ella se están implementando es en la industria, ¿no? Pues bueno, en parte porque pues es uno de los motores económicos de Euskadi, ¿no? Pero nosotros desde Bicontech, en colaboración con otro consorcio, por ejemplo, acabamos de desarrollar un proyecto que es un gemelo digital para toda una cuenca, para la cuenca hidrográfica del Segura. Entonces, en ese proyecto hemos utilizado la IA para desarrollar modelos hidrológicos, para desarrollar modelos agronómicos, y cuando digo modelos agronómicos me refiero a tener modelos que nos permitan identificar el estado de los cultivos a partir del análisis de imágenes satelitales. Hemos desarrollado sistemas de predicción de la demanda, de las necesidades de agua, de lo que es la demanda urbana, industrial, agrícola de un plan hidrológico. Entonces, hemos podido desarrollar un gemelo digital completo para poder simular una cuenca completa, para poder implementar las reglas de operación que vienen en un plan hidrológico, pero para poder además ajustar las demandas que vienen en ese plan hidrológico, ¿sí? En base a la tecnología de la IA, porque pues para poder construir esos modelos agronómicos se han utilizado modelos de deep learning que analizan esas imágenes satelitales cada 5 días, ¿sí? Cada 5 días. Y finalmente hemos podido también llevar la optimización matemática para poder optimizar el reparto de los recursos, que son normalmente superficial, subterránea. En el caso del Segura hay un trasvase, agua desalada, agua reutilizada, hacer una predicción del estado de los recursos y hacer una predicción de la demanda y optimizar ese reparto en base a unos criterios que no tienen por qué ser los que marcan normalmente, digamos, el plan hidrológico de forma exhaustiva o lo que son los derechos del uso del agua de las comunidades de regantes, etcétera, ¿no? Sino que se han implementado modelos de impacto económico que tienen los diferentes usos del agua, porque no es lo mismo el impacto económico que tiene el uso del agua en un humedal que el uso del agua en un cultivo, y el impacto de CO2 que tienen esos usos tampoco son iguales. Entonces, se ha desarrollado todo un sistema que permite estimar el impacto que tiene cada uso del agua, cada demanda del agua,
y que el operario de la cuenca pueda decidir qué es lo que quiere priorizar. Si quiere priorizar criterios de garantía, quiere priorizar impacto económico, impacto de CO2, algo que es evidentemente algo que a día de hoy no se hace, ¿no? Pero se han podido desarrollar estas herramientas con un TRL muy alto implementado en un sistema real y por tanto pues respondiendo a tu pregunta, es que la aplicabilidad es total. Lo podemos llevar al ciclo integral del agua, al abastecimiento, al saneamiento, a una cuenca, pues a cualquier sitio. No hay límites. Y lo importante es, sobre todo, poder tener acceso a unos datos de calidad, pero a día de hoy eso en el sector del agua, pues yo creo que es algo que ya es un hecho, ¿no? Porque digamos, todos los procesos de gestión del agua están muy automatizados, muy sensorizados y, por tanto, la oportunidad es enorme en ese sentido. Ujú. Muy bien. Bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo. No sé si hay alguien Sí, lo que quiera siento, me he hacer una explayado igual pregunta. No, demasiado. no, no, pero ha sido muy interesante. No sé, no parece que nadie se anima a hacer preguntas. Pues bueno, pues si no tenemos preguntas, yo creo que en nombre de todas las personas que hemos asistido, pues muchas gracias, Miquel, por las explicaciones que nos has dado. Yo creo que cualquiera que quiera profundizar en el tema, contactando con Bicontec o también con nosotros, podemos ponerle en contacto con Miquel. Bueno, pues Miquel estará dispuesto seguro a cualquier explicación, cualquier colaboración, lo que sea necesario. Esperamos que os haya gustado el webinar, muy interesante, la verdad. Y nada, pues proseguiremos mes a mes, este 2024 también, haciendo cada mes un webinar nuevo de casos prácticos de innovación. Y de momento eso es todo, Mikel. Eskerrik asko berriro etortzeagatik eta hurrengo webinarrean itxarongo dizuegu. No sé si quieres añadir algo, Mikel. Es que casco zuei, gonbida penagatik y pues ha sido un placer. Espero que haya sido interesante el webinar para los usuarios. Gracias por estar ahí y evidentemente pues cualquier interés que podáis tener podéis contactar con Innovas, con Alfredo o con Bicontec, conmigo. Estamos a vuestra disposición. Eskerrik asko. Es que Ondo casco, izan. Agur. berdin, agur. Ondo izan.